Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero que hablemos de algo que me parece fundamental si vives en Colombia, la acción de tutela. Es una de esas herramientas legales que suenan complicadas, pero que en realidad están diseñadas para todos nosotros. Para preparar este episodio, he estado revisando un montonón de materiales súper interesantes. Me encontré con una guía bastante buena de la Universidad de los Andes, leí algunos artículos muy prácticos de gerencia.com y la W Radio, e incluso vi una plantilla de la Fundación Forjando Futuros. Y para que no nos quedemos solo en la teoría, me puse a analizar dos documentos judiciales reales, un fallo sobre un caso de salud y una sentencia de la Corte Constitucional sobre un tema de tierras bien complicado. Mi idea hoy es desmenuzar todo esto juntos. Quiero que entendamos qué es la tutela, cuándo podemos usarla, cómo se arma una y qué errores debemos evitar. Y lo más importante, veremos cómo funciona en la vida real con estos casos que les conté. Vamos a explorar este recurso que busca proteger nuestro derecho más importante de forma rápida y sin tantas vueltas. Es como una especie de atajo legal, pero claro, con sus propias reglas. Así que empecemos por lo básico de lo básico. ¿Qué es exactamente esta famosa tutela? Miren, en la Constitución colombiana ya en su artículo 86 la define como un mecanismo para proteger nuestros derechos fundamentales. La palabra clave aquí, y quiero que se queden con esto, es inmediatamente. Su propósito es actuar rápido cuando una entidad pública o a veces incluso un particular, como ya veremos, nos está vulnerando o amenazando un derecho fundamental, y puede ser por algo que hacen o por algo que dejan de hacer, sea por acción o por omisión. Entendido, ahora la pregunta clave es, ¿en qué situaciones se aplica? Obvio, cuando se viola un derecho fundamental, pero aquí encontré algo muy interesante en la guía de Uniandes, el concepto de conexidad. Déjenme les explico. A veces un derecho que en principio no es fundamental, como el derecho a un ambiente sano, puede protegerse por tutela si su violación afecta directamente a otro que sí lo es, como nuestra salud o nuestra vida. Es como un puente que amplía muchísimo la protección. Y aquí viene otro concepto clave que vi en casi todos los documentos: la subsidiariedad. En teoría, la tutela solo funciona si no tenemos otro mecanismo judicial para defender ese derecho. No es la puerta de entrada principal. Pero, y esto es muy importante, hay una excepción: el mecanismo transitorio. Aunque exista otra vía legal, yo puedo usar la tutela si necesito evitar lo que se llama perjuicio irremediable. Es decir, un daño grave e inminente que no puede esperar a que termine un proceso judicial normal, que ya sabemos que a veces son larguísimos. Es como una medida de emergencia. Y una duda que siempre surge es, ¿puedo usarla contra un particular, como una empresa o una persona? Sí, pero en casos muy específicos. Por ejemplo, contra una EPS o un colegio, porque prestan servicios públicos esenciales. También cuando hay una relación de poder muy clara, como entre un jefe y un empleado, o cuando alguien está en una situación de total indefensión como un menor de edad. Ahora, vamos al otro lado de la moneda. ¿Cuándo un juez me puede decir que no, que la tutela es improcedente? La razón más común es la que ya les comenté: cuando existen otros recursos judiciales y no hay un riesgo de daño grave. Tampoco procede para proteger la libertad personal, porque para eso ya existe el habeas corpus, que es la herramienta específica. Y en principio no está hecha para proteger derechos colectivos en abstracto, como el interés general en un parque limpio, a menos que, por conexidad, me esté afectando a mí directamente en mi salud. Bien, más allá de cuándo sí y cuándo no, un artículo en gerencia.com resaltaba unas características que me parece genial y que hace única la tutela. Es preferente, lo que significa que los jueces deben darle prioridad y resolver en máximo 10 días hábiles. 10 días, eso es rapidísimo para la justicia. Es sumaria, o sea, el trámite es sencillo sin tanta formalidad. Y es informal. Y esto de que es informal es quizás lo más revolucionario. No necesito usar un lenguaje de abogado ni cumplir requisitos súper estrictos. De hecho, si una persona no sabe escribir, puede ir ante el juez y presentarla verbalmente. Y eso conecta con lo último: no se necesita abogado. Cualquiera de nosotros puede presentarla directamente. La idea, como ven, es que sea lo más accesible posible. Pero, a pesar de ser tan informal, hay una información mínima que sí o sí debemos incluir para que el juez nos entienda. Básicamente es decir cuál es la acción o la omisión que nos afecta, señalar qué derecho fundamental creemos que nos están violando, identificar al responsable, dar nuestros datos de contacto y, lo más importante, contar la historia, una descripción clara y ordenada de los hechos. La guía de Uniandes da un consejo de oro: hagan una lista numerada y cronológica de los hechos. Funciona 1000 veces mejor que un párrafo larguísimo. Me encantó un ejemplo que vi sobre un estudiante al que querían obligar a ir a misa en el colegio. En lugar de contar toda la historia con su novia y los exámenes, el buen ejemplo era: 1. Soy estudiante de tal colegio. 2. Tal día me obligaron a ir a misa. 3. Me negué por mi libertad de conciencia. 4. La rectora me expulsó verbalmente. Eso es todo, directo y al grano. ¿Ven? Y por supuesto, las pruebas son vitales. Hay que adjuntar todo lo que demuestre lo que estamos diciendo: copias de petición, exámenes médicos, correos, lo que sea, todas las pruebas.
Para que no nos pase, estuve viendo una nota de la W Radio sobre los errores más comunes que hacen que las tutelas fallen. Error número 1, ser súper extenso y divagar. Hay que ir al grano. Otro error, llenarla de opiniones personales como yo creo que, sin tener pruebas que lo respalden. Y un error fatal, obviamente, es no aportar pruebas suficientes. Bueno, suficiente teoría. Para ver cómo funciona esto en la vida real, me puse a leer un fallo judicial. Es el caso de la señora Gloria Medina contra Medimás EPS. La señora Gloria, una adulta mayor, tenía dos problemas. Primero, necesitaba una cita con un ortopedista. Y, aunque tenía la autorización, la EPS simplemente no se la daba. Segundo, le habían recetado un medicamento para el asma, Motelucast, y el dispensador solo le entregó una parte. Pasaron los días y no le daban las pastillas que le faltaban y la necesitaba con urgencia. Como se imaginan, Medimás respondió diciendo que la cita casualmente ya se la habían asignado justo después de que ella puso la tutela. Y sobre el medicamento le echaron la culpa al dispensador. Pero el juez fue clarísimo. Recordó que la salud es un derecho fundamental y que el servicio debe ser continuo e integral. Y aquí dijo algo crucial. Una cosa es autorizar un servicio en un papel y otra muy distinta es garantizar que el paciente lo reciba de verdad. La responsabilidad de la EPS no termina con la autorización. Al final le ordenaron a Medimás que en 48 horas le entregaran a la señora las pastillas que le faltaban. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo la tutela rompe esas barreras burocráticas. El segundo caso que revisé es aún más complejo y llegó hasta la Corte Constitucional. Es la historia de Daniel Montero, un campesino de 80 años, víctima de desplazamiento, que puso una tutela contra otra sentencia judicial. Esto es algo súper excepcional. La tutela puede proceder contra una decisión de un juez solo si esa decisión tiene errores gravísimos que violan derechos fundamentales. El señor Montero decía que un juez de restitución de tierra lo iba a sacar del predio donde había vivido y trabajado por más de 20 años, y que en ese proceso nunca tuvo una defensa real. Y aquí es donde la Corte Constitucional fue más allá del papel. Vio que aunque formalmente había un acta de notificación, el juez de restitución sabía desde el principio que el señor Montero era una persona extremadamente vulnerable, adulto mayor, campesino, víctima de desplazamiento, y a pesar de saber todo eso, no le nombró abogado de oficio ni se aseguró que tuviera una asesoría legal real y efectiva. La Corte encontró lo que se llama un defecto procedimental absoluto, una falla garrafal en el trámite y además un defecto fáctico, porque el juez ignoró por completo un informe que tenía desde hacía años y que describía toda la situación de vulnerabilidad del señor Montero. La Corte dijo que si el juez hubiese valorado esa prueba, habría entendido que el señor Montero necesitaba una protección especial y una defensa penal. Al final, la Corte le dio la razón, amparó sus derechos y ordenó que todo el proceso de restitución volviera a empezar, pero esta vez garantizando que el señor Montero pudiera participar y tuviera una defensa técnica de verdad. Este caso me pareció fuertísimo. Muestra cómo una falla en asegurar que alguien, sobre todo si es vulnerable, se pueda defender bien. No es un simple error técnico, le puede costar a una persona su casa, su sustento, su vida. La tutela aquí funcionó como un corrector de una injusticia que venía del propio sistema. Después de todo este recorrido, me queda clarísimo que la acción de tutela es una herramienta poderosísima en Colombia. Vimos su lado práctico y accesible en el caso de la señora Gloria y su capacidad de corregir hasta las fallas más profundas del sistema judicial con la historia del señor Daniel. Y todo esto me deja con una reflexión final. La tutela busca ser accesible para todos, pero un caso como el de Daniel Montero, donde un simple papel de notificación no fue suficiente por su vulnerabilidad, nos planteamos una pregunta más profunda. ¿Es suficiente tener la herramienta legal si no hay detrás un acompañamiento estatal fuerte, proactivo, que asegure de que esas herramientas funcionen de verdad para todos, especialmente para los más olvidados? Es una tensión constante entre el derecho escrito y la garantía real de este derecho en la vida de las personas, un debate que sin duda sigue muy vigente. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio, espero que les haya gustado. Por cierto, en el comentario fijado les dejo un PDF con modelos de redacción de tutela para que ustedes puedan observarla y si llegan a necesitar pues la puedan utilizar. Con esto me despido, por favor denle me gusta, comenten y compártalo para que yo pueda seguir creciendo en este canal y traerles mucho más contenido. Hasta la próxima.